Martha Jane Canary, conocida como la legendaria Calamity Jane, la fecha en que nació no es certera, pero según algunos datos, quizás en 1856 cerca de Princeton, Missouri. En torno al año 1863, la familia vendió su finca y se trasladó hacia el oeste, específicamente a Montana, posiblemente seducida por las prósperas ciudades mineras. Pocos años más tarde, en su adolescencia, sus padres fallecieron y siendo la mayor de una familia numerosa compuesta por 6 hermanos, tuvo que hacerse cargo de ellos, convirtiéndose en la líder de su hogar. Calamity Jane se vio obligada a mudarse en varias ocasiones con sus hermanos para poder sobrevivir. En 1868 residieron en Fort Bridger, en Wyoming, más adelante se establecieron en la ciudad de Piedmont. Durante todos estos cambios de residencia, algunas personas que la conocieron en aquel entonces resaltaron la determinación reflejada en sus ojos oscuros. Finalmente se dice que sus hermanos fueron a vivir con una familia mormona en Utah. Calamity Jane decidió embarcarse en una vida más aventurera al aire libre en las grandes llanuras. Llevaba una vida nómada, aceptando empleos por cortos periodos antes de emprender rumbo hacia el siguiente destino que su antojo le dictara. Es, en ese momento, cuando su historia comienza a transformarse en mito. En 1870 se inscribió como exploradora y adoptó el uniforme de soldado, aunque no se sabe con certeza si realmente se unió al ejército estadounidense en ese momento. Dijo haber trabajado para el ferrocarril Union Pacific. Algunas fuentes afirman haber sido la única mujer que trabajó en la línea y que además le fue reconocido el derecho a beber en los salones, sobre la barra, como un hombre más. Espera un momento. No te pierdas el final de este video, donde revelaremos un sorprendente secreto sobre Calamity Jane que muy pocos conocen. Asegúrate de ver hasta el último segundo para descubrirlo. Estuvo involucrada en múltiples campañas durante los largos conflictos militares con los amerindios. Según una historia contada por ella, recibió el apodo de Calamity Jane en 1872 por rescatar a su superior, el capitán Egan, de una emboscada cerca de Sheridan, Wyoming, en una zona conocida en ese entonces como Goose Creek. Sin embargo, otra historia afirmaba que obtuvo su apodo por advertir a los hombres de que ofenderla era exponerse a la calamidad. Calamity dijo haber participado en la expedición en la que estuvo presente el teniente coronel George Custer, después de la primavera de 1872. El teniente coronel Custer y los generales Miles, Charry y Clausette Crook González fueron enviados con sus tropas para reprimir las rebeliones indígenas cerca de la actual Sheridan. Puede haya desempeñado funciones de exploradora bajo el mando de George Crook cuando se encontraba en Arizona en ese tiempo. Con sus 17 años, Martha ya contaba con habilidades como camarera, cocinera, enfermera y bailarina de salón. Además, era una experta tiradora, una excelente jinete y se desempeñaba en cualquier trabajo que le proporcionara ingresos para mantenerse y pagar sus deudas. Calamity participó en la expedición Newton Janney a Black Hills en 1875, acompañada por California Joe, Valentine McGillicuddy y sorpresivamente Clausette Crook González. Una de las historias comprobada acerca de ella es que, en 1875 su destacamento fue asignado al río Bighorn, bajo el liderazgo del general Clausette Crook González. Transportando partes importantes, Calamity atravesó nadando el río Platte y recorrió 90 millas a gran velocidad, empapada y congelada, para entregarlas. Como resultado, cayó gravemente enferma. Después de recuperarse en pocas semanas, cabalgó hasta Fort Laramie y posteriormente, en julio de 1876, se unió a una caravana que se dirigía hacia el norte, donde se encontró con Bill Hickok. Habiendo viajado con Wild Bill Hickok y Charlie Utter hasta Deadwood en la caravana, entabló una amistad con ellos y sobre todo ella sentía una gran admiración por Hickok. Calamity se instaló en las montañas Black Hills, en la región de Deadwood, Dakota del Sur, donde ejerció ocasionalmente como prostituta y más tarde como cocinera y lavandera para Madame Dora Dufresne. En ese momento ya era conocida por sus disparos, sus modales poco refinados y su intenso consumo de alcohol. De los sucesos que tuvieron lugar en el oeste durante su vida, Calamity, si bien en ocasiones dice la verdad, también tiende a exagerar y distorsionar su papel en muchos de estos. Tras el asesinato de Hickok el 2 de agosto de 1876, Calamity afirmó que se había casado con él y que era el padre de su hijo, quien supuestamente había nacido el 25 de septiembre de 1873 y luego fue dado en adopción. No existen registros que confirmen la existencia de su hijo y toda su relación con Hickok podría haber sido una invención. Durante el periodo en que se dice que nació su hijo,
Hickok estaba de gira por el este de los Estados Unidos con Buffalo Bill. Al momento de su fallecimiento, Hickok acababa de contraer matrimonio con Agnes Lake Thatcher, de Cheyenne, Wyoming. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1941, el Departamento de Bienestar Público de los Estados Unidos otorgó una pensión por vejez a Jean Hickok Burkhardt McCormick, quien afirmaba ser descendiente legal de Martha Jane Canary y James Butler Hickok, después de presentar pruebas de que Calamity Jane y Wild Bill se habían casado en Benson's Landing, Montana, el 25 de septiembre de 1873, documentación que estaba escrita en una Biblia y presuntamente firmada por 2 reverendos y numerosos testigos. Durante su estancia en Deadwood, Calamity Jane tuvo un papel destacado en un importante suceso histórico, la epidemia de viruela de 1878. Según la leyenda, mientras la mayoría de los habitantes de las colinas evitaban atender a los enfermos por temor a contagiarse, Calamity Jane brindó ayuda a muchos sin dudarlo. Existen relatos en los que se le ve cuidando a los enfermos sin preocuparse por su propia seguridad, como en el caso de una familia de Pierre afectada por la difteria negra. Su presencia tranquilizadora durante estas calamidades es otra de las teorías de su apodo, Calamity, y sin duda la más honorable. La identidad de Calamity Jane continúa siendo un enigma. Lo más fascinante de su historia es que aparenta ser una persona multifacética. En el año 1884, Jane decidió mudarse a El Paso, Texas, donde tuvo la oportunidad de conocer a Clinton Burke. Contrajeron matrimonio en el mes de agosto del año siguiente y en 1887 tuvieron una hija. No obstante, la relación conyugal no perduró y para el año 1895 ya se encontraban oficialmente separados. Cuando el escritor de novelas de 10 centavos, Edward Lytton Wheeler, la presentó como la compañera del personaje principal en su novela, Deadwood Dick, a finales de la década de 1870, Calamity Jane se volvió popular y pudo comenzar a contar sus propias historias del salvaje oeste. Después de publicar su autobiografía en 1896 y presentarla como un relato auténtico de su vida, Calamity Jane se convirtió en una destacada figura de su época, despertando el interés de todos por conocerla. Aprovechando su fama, viajó por todo Estados Unidos como artista, participó en espectáculos del salvaje oeste, donde cautivaba al público. A pesar de ello, su carrera fue efímera debido a su creciente adicción al alcohol, lo que provocó su expulsión de las compañías artísticas por sus constantes escándalos, y en los momentos en los que no tenía trabajo, vendía fotografías suyas a sus seguidores o copias de su biografía. En el año 1903, volvió a las Colinas Negras, su lugar en el mundo, con una maleta destrozada y una adicción al alcohol que empeoraba rápidamente. Pasó algunos meses en Belforche, cocinando y trabajando en el burdel de Madame Dora Dufran. Durante el verano de ese mismo año, sufrió una crisis hepática debido a su alcoholismo y falleció el 2 de agosto en el Hotel Calewa de Cherry, cerca de Deadwood. Calamity Jane, de acuerdo a sus últimos deseos, está sepultada cerca de Wild Bill en el cementerio de Mount Moriah, en Deadwood, y la desinformación que marcó su vida continúa después de su fallecimiento. Su lápida exhibe un nombre, una fecha de nacimiento y una edad incorrectos. A pesar de que su vida estuvo más marcada por la tragedia que por la aventura, sigue siendo un inspirador ejemplo de coraje y determinación. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura por la vida de Calamity Jane. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles. Hasta la próxima.